Pretendo seguir analizando los resultados electorales del 26 de septiembre. Lo importante para mí es el análisis en función del cuadro que se ha creado. Cómo analizarlo, cómo desentrañar las características de ese cuadro. ¿Cuál tiene que ser o cuál tendría que ser la respuesta a esa situación que se ha planteado? Hoy voy a conversar con un intelectual muy valioso, Ignacio Ábalos. Él es director de Hoja Electoral, profesor de la Universidad Central de Venezuela, consultor en ciencias políticas públicas y ciencia y tecnología, sociólogo y además columnista, un excelente columnista, con muchos aciertos en los análisis que haces. Bienvenido, Ignacio. Mil gracias por la invitación y por la presentación. Te la mereces. Mira, por encima de los guarismos, de las cifras, ¿no?, de esa jungla pues de datos, etcétera, que hacen que mucha gente se pierda en ese universo tan confuso, ¿cómo analizas tú lo ocurrido el pasado 26 de septiembre? Bueno, se me ocurren varias cosas, ¿no? En primer lugar, el hecho mismo de la votación. Es decir, no es un detalle menor que 7 de cada 10 venezolanos hayan ido a votar. Por una elección parlamentaria. En una elección que en este tipo de elección no tiene precedente en Venezuela, y yo dudo que en otro lugar del planeta ocurra lo mismo. Eso revela madurez. Yo creo que madurez e interés por la democracia e interés por dirimir las discrepancias a través del voto. Yo creo que es el primer hecho. Dirimirlo cívicamente. Cívicamente, ¿no?, a través del voto. Yo creo que es el primer hecho. El segundo hecho, hubo unas elecciones pacíficas. Aquí hay unos brujos que en cada elección siempre pronostican que va a haber desconocimiento de los resultados, que va a haber violencia, que va a haber desorden, salvo errores menores y incidentes menores que yo creo que no empañan el proceso. Yo creo que el dato fundamental del proceso fue la normalidad. El hecho de que el CNE haya dado unos resultados que nadie haya objetado, digamos, uno puede, yo mismo le tengo críticas al CNE. El CNE en materia de la regulación de la campaña me parece que dejó que desear en varias cosas. Pero al final dio unos resultados que todos aceptaron. Yo creo que eso es muy importante. Segunda cosa importante, creo que niega la campaña que en el sí, digamos, y yo creo que al final los sectores que en algún momento tuvieron mucho recelo respecto al CNE han dejado de lado eso y concurren a la votación y aceptaron los resultados. Unos resultados además en unas elecciones que eran muy complejas, porque eran muchas elecciones y fueron muy reñidas, como todos los venezolanos sabemos. Entonces, arbitrar en esas condiciones, en un contexto polarizado, no era cosa fácil. Y hubo críticas incluso al retraso claro, en el... Digamos, a mí como ciudadano yo hubiese preferido que a las 8:10 apareciera Tibisay Lucena dando los resultados. Ahora, para mí la demora no empaña el hecho de que al final dio los resultados que fueron aceptados por todos. Además, en la demora hay varias justificaciones a mi manera de ver las cosas. 1, la complejidad de las elecciones. 2, las auditorías que retardaron. 3, lo reñido de los resultados. Y 4, hay un rumor de que muchos líderes de la oposición pidieron demorar un poco la entrega de los resultados hasta que hubiese más claridad en relación a algunos circuitos. De manera que al final lo importante es que dio unos resultados y fueron aceptados. El tercer hecho importante me parece la participación de la oposición. Si la oposición, en lo que a juicio de muchos fue un disparate político, volvió a la Asamblea Nacional, además vuelve con un resultado muy bueno. Yo creo que superan sus propias expectativas. Uno puede discutir si todo el tema electoral de la ley, etcétera. Eso me parece que es importante. Ojo Electoral lo va a hacer y va a hacer un pronunciamiento respecto a eso. Pero el hecho es que ahorita hay una porción importante de diputados de la Asamblea Nacional que van a estar en el seno del Parlamento, lo cual tiene dos cosas, a mi juicio, básicas. Una, el famoso contrapeso del Poder Ejecutivo. Yo creo que eso le hace bien al país y le hace bien al gobierno. Yo creo que el gobierno a sus anchas, con un parlamento a sus anchas, sin tanta discusión, sin tanta
discrepancia en relación a las iniciativas del Ejecutivo no le hacía bien a la gestión del gobierno. Ahí vamos a tener un contrapeso que creo que ojalá sea importante y sea razonable. Y la segunda cosa que ahí es en la manufactura de las leyes. Las leyes para regir la convivencia venezolana salen de ahí. Es bueno que salgan a través de la discusión de distintos puntos de vista. Entonces yo veo eso. Ahora, fíjate, Ignacio, una cosa que es importante. Eso que tú dices es cierto. Ahora, la pregunta que yo, por ejemplo, personalmente me hago, ¿con qué talante va la oposición a la Asamblea Nacional? Bueno, ¿en qué predicamento? Claro. Porque hasta ahora ha habido algunas experiencias que asumen posiciones que conquistan electoralmente y prácticamente las convierten en barricadas para enfrentar políticas y para crear elementos de desestabilización. Yo me hago la pregunta también del lado del oficialismo, digamos, del lado de los parlamentarios, claro, que apoyan el... Es válido decir, bueno, claro, ¿y qué actitud va a asumir? Las dos cosas, claro. ¿Qué actitud, vamos a analizar las dos cosas. ¿Qué actitud van a tener ambas fracciones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ambas fuerzas, en relación a un hecho político que es novedoso ahorita en Venezuela por lo que pasó? Es decir, ¿uno qué querría? La cohabitación pacífica y constructiva en el Parlamento. Eso es lo que uno quiere como ciudadano, que haya un Parlamento que discuta, que dirima su diferencia, que coteje puntos de vista y que llegue a acuerdos. Ahora, con dureza, con firmeza. Con dureza, digamos. Son los debates, yo no creo en los guantes de seda, pero que haya discusión y que al finalmente haya unos acuerdos en relación a las cosas que le convienen al país. Yo lo he visto en a mí me parece que el discurso de Ramón Guillermo Veledo me parece que fue constructivo, fue el de un hombre que marca un talante positivo para la fracción parlamentaria, para el grupo de parlamentarios que van a actuar desde la oposición. Así como digo esto, no me gustó las declaraciones de algunos dirigentes de la oposición que hablan ya del fin del Chávez, que hablan de que van a detener no sé qué cosa, que el proyecto, me pareció que iban en otro talante. Del lado del gobierno, lo mismo. Del lado del gobierno me parece que hay un disgusto por la presencia opositora en el Parlamento. Hay un disgusto por el hecho de que va a haber una fuerza que los obligue a discutir, a pensar y a acordar cosas que en otras circunstancias, en las circunstancias de la Asamblea vigente, no fue el caso. A mí el hecho de que estén anunciando una ley habilitante me parece que es el desconocimiento de un hecho político importante. Este país, digamos, más allá de la discusión numérica, que uno puede estar horas hablando de ella, este país al final es mitad y mitad. Políticamente es mitad y mitad. Entonces, yo creo que actuar estos 3 meses de asamblea, el que le quedan de vigencia a la asamblea, como si no hubiera pasado nada, me parece que no es un gesto político bueno. No es un gesto político que predisponga a la cohabitación política y constructiva que uno quisiera ver en el Parlamento como un organismo importante del Estado venezolano. ¿Qué hacer entonces? Bregar cada quien desde lo que pueda para que haya un Parlamento que discuta y al final acuerda. Yo creo que esto no puede ser visto y a mí me da la impresión de, al final, la política venezolana tiene atisbo de lucha épica, de buenos y malos, entonces se ha moralizado y entonces cualquier negociación, cualquier acuerdo es visto como una transacción, como una traición. Mientras sigamos así, yo creo que no es posible el acuerdo. ¿Tú no crees que funcionan muchos reflejos producto de realidades que hemos vivido? Por ejemplo, en el chavismo hay indudablemente el trauma del 11 de abril, ¿no? Sí. Que es una cosa que arrastra a la oposición como una carga muy fuerte, ¿no? ¿Cómo convencer al chavismo de que no hay celadas, de que no hay trampas? Y al mismo tiempo, ¿cómo garantizarle al chavismo, exigirle al chavismo que perciba en la oposición un interlocutor? Okay. Del lado yo creo que el gobierno debería pasar la página, digamos. Yo creo que al final, a mí me pareció, fue un error lo del golpe, un error lamentable, un desconocimiento de las reglas de juego democrático. Ahora, pero fíjate tú, yo sé que tú abogas por pasar la página. No olvidarla, ¿no? Pero... No, exacto. Pero es que no hay ningún reconocimiento de que fue un error. Ni siquiera la abstención de hace 5 años es reconocida como un error y analizada como un error, seriamente, ¿no? Bueno, yo creo que ha habido
declaraciones de algunos dirigentes en ese sentido, pero sobre todo yo creo que el comportamiento de la oposición posteriormente va en el sentido de reconocer, bueno, este es un gobierno legítimamente elegido, nosotros vamos a luchar democráticamente, vamos a las elecciones, participamos en las elecciones, etc. Yo creo que eso ha ocurrido. Entonces, del lado del gobierno, yo creo que me parece un error político y además un error, yo no sé si llamarlo hasta emocional, creer que la otra parte del país, esa parte del país que por razones muy distintas votó por los sectores de oposición, es el hábitat de los imperialistas, de los oligarcas, de los enemigos de él. Yo creo que en esa parte del país la mayoría quiere el cambio también. La mayoría está por una transformación del país. Entonces yo creo que no se la puede descalificar. Yo creo que esa parte del país tuvo muchas razones para no votar con el gobierno. Yo creo que hay mucho de voto castigo. Hay una parte de voto de recelo, desconfianza, desconocimiento de lo que es el socialismo del siglo XXI. O sea, y ahí yo creo que hay unas razones que no se pueden despachar diciendo ese es el bloque de los enemigos del cambio, de la revolución y los apátridas, etcétera, etcétera. A eso está bien. A eso yo te podría responder que también hay que considerar que el chavismo no es un refugio de comunistas emboscados, de gente con la piel de cordero para entrampar el país. La segunda parte de mi respuesta era la otra, digamos. Del otro lado igual, digamos, mientras uno siga viendo el otro bloque, como el bloque de los que atentan contra la democracia, yo creo que hay de todo ahí. Y yo creo que una parte importante de la población que sigue creyendo en el presidente Chávez y en el proyecto de cambio del presidente Chávez, yo creo que es una gente ganada al cambio, ganada por el sentimiento democrático, etcétera. Entonces yo creo que tampoco se le puede despachar con análisis simplistas que en el fondo lo que hacen es calificar y ponernos en posiciones absolutamente contradictorias e irreconciliables, que es lo que yo decía, comentábamos un poco fuera de cámara, los países no se divorcian, es decir, no existe un divorcio del país, pero los países se pelean. Sí, y se pelean duro. Se pelean duro. Y usted mismo me recordaba la experiencia chilena es un caso y la experiencia venezolana de los años 40 y pico es otro caso. Vamos a hacer una pausa, Ignacio. Y al regresar yo quiero que hablemos sobre los fantasmas que fueron derrotados el 26 de septiembre. Tú señalaste algunos, pero hay otras cosas que están vigentes, ¿no?